Hola, ¿me escuchan? Buenos días, profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí creo que me observan mejor. ¿Cómo están? A ver, ¿está la gran mayoría o todavía se encuentran ingresando? A ver, Buenos días, Miss. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Así están ingresando. Muy bien, chicos. Entonces vamos a iniciar ya como de costumbre. Vamos a trabajar la práctica. A ver, ¿me confirman si logran visualizar mi pantalla? ¿Sí? ¿Visualizan mi pantalla o no? Sí se ve, Michita. Ok. Ya, semana 6 entonces. Vamos a empezar, ¿ya? A ver, vamos con la pregunta 1. Dice así. Determina la verdad. A ver, un ratito, voy a... poquito. ¿Está bien ahí? A ver. Ahí me parece. Ya, mucho mejor. Dice, pregunta número 1. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, respecto al pensamiento. Entonces, la semana pasada, jóvenes estudiantes, pues hemos tratado el tema del pensamiento, ¿no? Entonces, les había explicado, ¿no?, en qué consistía este proceso cognitivo, cuáles eran sus características, los tipos, las funciones, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto de ello hemos retenido entonces para poder dar respuesta a esta primera pregunta? Dice, el pensamiento es el reflejo de La la C, realidad. Miss. Ya la sé, dicen los chicos. ¿Es el reflejo de la realidad? Sí, ¿no? Ya, seguimos. El pensamiento lógico opera mediante conceptos. Así es. Importante esta palabra, ¿no? También les había explicado, pues, cuando hablamos del pensamiento lógico, quiere decir que va a estar inmerso conceptos, ideas, ¿no? Juicios. Entonces es correcto, ¿no? Muy bien, seguimos. Es una facultad, dice, superior del hombre que consiste en crear una o varias ideas, ¿no? Claro, es verdadero. Facultad superior. También les expliqué por qué, ¿no, jovencitos? Muy bien. Entonces, ¿y los demás qué dicen? A ver, ¿están de acuerdo? De repente hay alguien que no está de acuerdo, ¿no? Dice, no, mi respuesta es otra, ¿no? A ver. A ver, chicos y chicas, ¿de acuerdo con la respuesta? ¿Sí? Sí, Ya, ya, ok. Seguimos, dice, respecto a los elementos básicos del pensamiento, ¿no? Vamos a correlacionar, ¿sí? Entonces, la letra B. tenemos la letra B, ¿ya? A Sí, ver, Miss. vamos a ver, ¿ya? Igual, ¿tú también dices la B, jovencito? ¿La B? Sí, Miss, Ya. la B. Miss, la B. La B. La D, dice la señorita. No, la B, Miss B. La D de dedo, No, B de peso. de beso, ya. Muy bien, a ver, ya, vamos a corroborar, ¿ya? Entonces, tenemos uno, lenguaje con qué, a ver, con qué coincide o dónde encontramos la explicación, la definición de lo que viene a ser
el lenguaje, ¿no? Permite utilizar formas concretas para... No es, ajá. Sistema de símbolos, ya, que nos permite comunicar ideas, pensamientos y sentimientos, ¿correcto? 1B. Y me dijeron que era la B, ¿no? Ya, a ver, vamos, seguimos. Imagen, ya. Esto sí sería la A, ¿no? 2A. Permite utilizar formas concretas para representar ideas complejas y abstractas, ¿correcto? Por ende, 3, concepto, ¿sí, no? Nos ayudan a pensar más eficientemente sobre las cosas y cómo se relacionan entre sí. Claro que sí. La respuesta entonces es la letra B. Muy bien, chicos y chicas. Usted decía. Entonces, ya creo que esta vez ingresan a la universidad. Ya, muy bien. 3. Determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados en relación al lenguaje y el pensamiento. Ya. El pensamiento se refleja en el lenguaje y se enriquece a través de ella. La C, dice el jovencito. Ya. ¿Y será cierto que el pensamiento se refleja en el lenguaje? Habíamos hablado de ello, ¿no? Claro que sí. Decíamos que no es posible conocer el pensamiento de las personas si la persona no lo expresa, ¿no? Si no lo manifiesta, si no nos da a conocer a través del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿se refleja en el lenguaje? Claro que sí. Y dices, y se enriquece a través de ella. Claro. Sí, a medida que tú vas, pues, expresando tus ideas, vas hablando, ¿no? Vas comunicándote con los demás, errores cometerás, pero tu pensamiento va haciéndose cada vez mucho mejor, ¿no? Por eso decimos que se enriquece. Es correcto. Ya. ¿El lenguaje está estrechamente ligado al pensamiento? Claro que sí, están unidos, ¿no? Les decía. El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse más concreto. Claro que sí. Entonces la respuesta es la C. Chicos, muy bien. A ver, seguimos con la 4. Dice, completa el espacio en blanco. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Ya, es la forma más compleja del pensar. Consiste en llegar a una conclusión a partir de la relación de dos o más juicios, ¿sí? Consideradas premisas, ¿no? A estos dos o más juicios se le denomina premisas, ¿no? Entonces, ¿de qué función estamos hablando? ¿Qué me dice? Razonar. Razonar. Ya, además aquí hay otra idea, ¿no? Claro, otro dato, sí. ¿Será razonar? A ver qué dicen los demás chicos y chicas. A ver. ¿Será juzgar? ¿Será conceptuar? ¿Qué opinan? La B, ¿será? La B, conceptuar, dice el jovencito, ¿no? A ver, puede ser, ¿no? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? El juzgar, Miss. Ya, el juzgar. Aquí hay otro. A ver, les explico, ¿ya? Habíamos visto la semana pasada, ¿sí? 3 funciones, ¿cierto? Del pensamiento o del pensar. ¿Cuáles eran? Conceptuar, juzgar y razonar, ¿no? Cuando llevamos a cabo esta función de conceptuar, ¿qué obtenemos? Conceptos, ¿verdad? Conceptos. ¿Y qué vienen a ser los conceptos, chicos? Categorías, ¿verdad? Categorías mentales, ¿no? Es razonar, Miss. Razonar ya. A ver, vamos a ver, les explico pues chicos, porque por ahí como hay ideas así diversas, entonces
para que haya consenso. ¿Correcto? Ya, muy bien, entonces les decía, logramos, entonces, obtenemos conceptos, ¿no? Y un concepto, ya les explicaba, engloba características, ¿no? De los elementos, de todo lo que encontramos en la realidad. ¿Cierto? Ya, incluso les decía, ¿cuál es más fácil de definir, ¿no? ¿Un sustantivo abstracto o un sustantivo concreto, ¿no? Y ustedes respondían y decían, el sustantivo abstracto, ¿no? El concreto es, perdón, más fácil era la pregunta, ¿no? O más difícil. ¿Ya ves? ¿Qué dije, chicos? ¿Cuál era más fácil de definir? ¿El sustantivo abstracto o el sustantivo concreto? Concreto. El concreto, claro que sí, ¿no? En cambio, el abstracto, pues, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la función conceptual, correcto. Luego hablamos de la función juzgar. Esta función, juzgar, ¿sí? Que nos permitía obtener, ¿qué cosa? Juicios, ¿no? ¿Y qué vienen a ser los juicios? ¿O cómo obtenemos un juicio? Relacionando, ¿no? Relacionando dos o más conceptos. Cuando decimos aquella señorita es bonita, aquel jovencito es inteligente, es responsable, ¿no? ¿Qué sé yo, ¿no? La manzana deliciosa, la naranja jugosa, o sea, estamos elaborando juicios, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra función, ¿no? La que es compleja, más compleja, ¿sí? Entonces nos estamos refiriendo al hecho de razonar, ¿no? Que nos permite conseguir razonamientos, ¿sí? Y es la forma más compleja, ya les decía, del pensar. ¿Y cómo obtenemos razonamientos? ¿Cómo vamos a lograr obtener razonamientos? Cuando unimos dos o más juicios, ¿no? ¿Recuerdan el ejemplo que les puse? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? Hablábamos de los estudiantes, ¿no? Del área 1, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho de los estudiantes del área 1? ¿Qué dijimos? Son Que muy inteligentes. exacto, ¿no? Muy bien, que son inteligentes, ¿cierto? ¿No? Y llegamos a una conclusión, ¿correcto? Si no me equivoco, hablamos de una persona, ¿no? Decíamos que él pertenecía al área 1, por lo tanto, es inteligente, ¿no? Esa es la conclusión. ¿Ya? Y de paso, allí está una forma de razonamiento, ¿no? Porque habíamos dicho, todos los estudiantes del área 1 son inteligentes. Estamos partiendo de entonces de lo general, ¿no? ¿Sí? Llegamos a un hecho específico, ¿no? A un caso específico. Hablamos de una persona, ¿verdad? Ya hay una forma de razonamiento ahí. ¿Sí? ¿De qué tipo, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué tipo será? ¿Qué forma de razonamiento será? Deductivo, Miss. Deductivo, muy bien. Muy bien. Entonces, respecto a esta pregunta 4, ¿no? Para dar respuesta, sí, sería pues la opción C. Chicos, es el razonar, la forma más compleja del pensar. Muy bien. Seguimos.
5. Dice así. Ahí esto lo voy a llevar abajo. Ya, muy bien. 5. Dice, Saúl considera que como no juega bien el básquet, dice, es un perdedor. Así lo considera esto Saúl, ¿no? Dice, ¿qué tipo de creencia manifiesta Saúl? La B. Negativo, Miss. La Ya. limitante. La A, negativo. La B, limitante. A ver, más ideas, chicos. Habíamos visto el sistema de creencias, ¿verdad? ¿Recuerdan? La creencia consciente, las creencias inconscientes, las creencias fortalecedoras y las creencias limitantes. ¿Cierto? Ya. Y si Saúl, pues, ¿no? Tiene la idea de que como no domina, ¿no? No ha desarrollado muy bien lo que viene a ser el básquet, ¿ya? Entonces es un perdedor. Hablando de esos 4 tipos de creencia, ¿cuál de ellos estará presente? A ver, profesora. Claro, ¿no? Si nos fijamos, ya les decía, en el sistema de creencias, en esos 4 tipos, ¿no? Entonces sería, pues, la letra B, ¿ya? Entonces es una creencia limitante, ¿no? Y él tiene esa idea, pues, de que es un perdedor, entonces, ¿cómo va a ser su desenvolvimiento? No va a ser favorable, pues, ¿no? ¿Cómo se va a relacionar con los demás? No de una manera plena, ¿no? Va a tener dificultades. Ya les decía también, nosotros incrementamos, ¿no? Nuestros pensamientos se desarrollan mucho más mientras nosotros llevamos a cabo distintas situaciones, distintas cosas, estamos en contacto con los demás, o sea, la experiencia es importante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta persona, pues, teniendo esta idea, teniendo esta creencia, no se va a relacionar muy bien con los demás, se va a limitar, ¿no? Por ahí que va a decir, no, yo soy un perdedor, no puedo, no voy a hablar con ellos, ¿no? O no van a contar conmigo, ¿no? No voy a ser aceptado, me van a ver mal, ¿no? Una serie ahí de creencias. Bien, chicos, muy bien, seguimos. A ver, dice, Joaquín considera con firmeza que es una persona hábil, inteligente y capaz de triunfar en la vida. De acuerdo al sistema de creencias, ¿cuál de ellos manifiesta Joaquín? Estrella, Miss. La E, profesora. Estrella, ¿no? Ya, la E, ¿no? Claro, dice que es hábil, ¿verdad? Ya, así es. Está facilísima esta pregunta, ¿no, chicos? Muy bien, pregunta 7. Correlación, me dice. A ver, vamos a correlacionar entonces. A ver, ¿cómo sería? La B. La B. La Emi. B. La B. Ajá. ACB. Ajá, ya. Sí, pues, ¿no? Es el trato de carácter desfavorable, es la discriminación. Ujú. Estereotipos son imágenes, claro, imágenes mentales, ¿no? En el estereotipo está la parte cognitiva, les decía, ¿no?
¿Recuerdan cuando hablamos de la actitud? ¿Sí? El estereotipo sería la parte cognitiva, el prejuicio la parte afectiva y la discriminación la parte conductual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí la correlación sería pues ACB, ¿no? O sea, la letra B. Muy bien. 8, vamos con la pregunta 8, chicos. Dice, relacione correctamente respecto a las funciones del pensamiento. La B también. La B también, ya. A ver, ¿qué dicen los otros chicos? La B. La B. La D. Ah, ya dice la D, a ver. A ver, ¿qué dicen los jovencitos? Ahí vamos a trabajar, ¿ya? Conceptual. A ver. Tiene que ver, pues, con estas palabras, ¿no? Aquí están los conceptos, medicina, justicia, pasión, son conceptos. Entonces sería 1A. Ya, La D, Miss. ya. 2, dice juzgar. Juzgar. ¿De dónde encontramos un ejemplo de juzgar? Las mujeres son muy estudiosas e inteligentes. 12, claro. Razonar. Todos los jóvenes desean aprender, dice Josué es joven, por lo tanto, Josué desea aprender, ¿no? Aquí encontramos un razonamiento, ¿verdad? De tipo deductivo, ¿no, chicos? ¿Cierto? Hay un Sí, razonamiento, Miss. en la B encontramos el razonamiento, un ejemplo de razonamiento de tipo deductivo, ¿correcto? Muy bien, entonces sería 3B. ¿Dónde está? ¿En qué opción se encuentra? En la D. En la D, ¿no? ¿No, chicos? A ver, ¿por qué me habían dicho la B? A ver, vamos a ver. 1C, conceptual. Las mujeres son muy estudiosas e inteligentes. Esto es un ejemplo de juicio, chicos. ¿Ya? No sería conceptual. Ya, muy bien. Entonces la respuesta correcta es la letra D. Seguimos. 9. Completa el espacio en blanco, dice. La o el, ¿no? Es la forma más simple y elemental del pensamiento. A ver. Concepto, Miss. Bonita. Ya, ya. Ya puede ser, ¿no? Ya a ver qué me dicen los demás. El lenguaje. Ya. El lenguaje, dice la señorita. ¿Habrá otras ideas? ¿Otras opciones? Vamos, chicos, vamos. Idea, mi. La idea, mi. La idea, dice. Conceptuar, Miss. Ya, conceptuar. Ya, ¿por qué no sería idea? A ver, jovencito, ahí vamos pensando, vamos elaborando ahí pensamientos. ¿Por qué no sería la idea? O de repente el lenguaje, como dice la señorita. ¿Por qué no?
Porque bueno, idea es uno de los elementos, pero ahí nos dice que es la forma más simple, o sea, forma de simpleza viene de ser entonces conceptuar o concepto. No nos pide elementos. Ya. Ujú. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Profesora, podría ser que la idea no es un elemento Blanco. del pensamiento. La idea no es un elemento del pensamiento. ¿Eso me estás diciendo? ¿Sí? ¿Te escuché bien? Sí, profesora. Sí, profesora, por eso no sería la respuesta a la idea. Ya. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? La idea no es un elemento. Ujú. Ya, entonces, ¿cuál sería? A ver, jovencito, si no es la idea, ¿cuál sería la respuesta en todo caso? La Concepto letra B, el B. concepto, el concepto. Ya ve la señorita que me dijo, es la idea. ¿Por qué sería la idea? Vamos, chicos, ¿por qué sería la idea? Vamos. O la señorita que me dijo que esa es la posible respuesta, no, es la respuesta. A ver, ¿por qué sería la idea? Vamos, señorita, aunque sea me dices, ay, no sé, pues no, yo pensé, me imaginé, o sea, todo es válido, ya les decía, que es mejor que ustedes participen. ¿Ya ve, chicos? O en todo caso, la señorita que me dio esa respuesta, y los demás van respirando profundamente, no se desesperen, ¿ya? Ya, señorita, de una vez. ¿Qué tal si lo dejamos ahí? A ver. Y ustedes buscan la respuesta y así la siguiente semana vamos a encontrar realmente cuál es la respuesta. ¿Qué les parece con esta pregunta 9? ¿Mm? ¿Les parece? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, chicos, la pregunta 10. Profesora, Dime, a ver. Seguimos con la 9. Ya. profesora, ahí no sería, para mí sería la imagen porque cuando, por ejemplo, nosotros vemos a un perro ya tenemos un concepto, pero primero nos hacemos idea de qué es lo que vemos y en cambio cuando, por ejemplo, dominamos a diferentes idiomas, pero es la imagen es lo mismo, entonces para mí creo que es la imagen. Ya. Muy buena respuesta. Ya. Ajá. Ya me han dicho lenguaje, imagen, concepto, idea, nadie me dijo razón.
O alguien dice que es la razón. Les dejo así ya chiquitos, en suspenso. Ya, vamos a seguir con la 10, ¿ya? Dice, Ariana establece relaciones entre conceptos. Los resultados de estas relaciones serán consideradas como verdaderos o falsos. Ariana lleva a cabo la función del pensamiento conocida como... Dios, a mis juzgar. Juzgarme. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más desea participar? Juzgarme. Ya. Claro, ¿no? Aquí nos está diciendo, pues, establece relaciones entre conceptos, ¿no? Ahora, los resultados de estas relaciones serán consideradas, dice, como verdaderos o falsos, ¿sí? Entonces significa que Ariana está llevando a cabo, ¿no?, una función del pensamiento. ¿Cuál es? Juzgar. Bien. Seguimos. Pregunta número 11. Dice, al afirmar que Jorge es responsable y respetuoso, Micaela, su hermana, es responsable y respetuosa, concluimos en que provienen de una familia que fomenta la responsabilidad y el respeto. El caso hace referencia a la función del pensamiento conocida como... Razonar, mis. Ya, razonar, dice el jovencito. Razonar. Ya, razonar la señorita. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? Razonarme. Razonar. A ver, les explico, ¿ya? Dice, al afirmar que, ¿de quién estamos hablando? De Jorge, ¿ven? Sí, estamos hablando de Jorge, de una persona, de un caso. ¿Qué sucede con Jorge? Es responsable y también es respetuoso. Luego hablamos de Micaela. Ujú. Y es su hermana, dice, ¿no? Ella también es responsable y respetuosa. Ujú. Entonces dice, llegamos a una conclusión. ¿Ve? Concluimos en que provienen de una familia que fomentan la responsabilidad y el respeto. Entonces ellos pertenecen a una familia con ciertas características, ¿no? Por eso ellos demuestran en cada contexto o lugar en el que se encuentren, demuestran esas características. ¿Ya? Son casos particulares, ¿ve? Es una forma de razonamiento. Pero como acá nos dice o nos pide identificar, ¿no?, la función, entonces sí, pues la respuesta es razonar. Pero si yo les pregunto qué tipo, qué forma de razonamiento encontramos, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Inductivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Será el razonamiento, estará presente el razonamiento inductivo? ¿Es lo correcto? ¿O no será así? Sí, profesora. Inductivo. Sí. Ya, muy bien. 12. Completa el espacio en blanco. Dice, si una persona utiliza diversos procedimientos o posee una manera muy particular de resolver problemas, significa que maneja el tipo de pensamiento. Divergente, mis, la C, celeste. ¿Ya? Ya, Miguel dice la C. ¿Qué dicen los demás?
diversos procedimientos, ¿ven? Ajá, tiene una manera, ¿no? Muy particular de resolver los problemas. ¿Sí? A ver, entonces estamos hablando del pensamiento convergente o divergente. ¿Están de acuerdo con Miguel? Sí. Sí, mis Sí, ¿no? La divergentes. semana pasada hablamos, sí, hablamos de ello, ¿correcto? Les había explicado, ¿no? Les había puesto en una situación, ¿verdad? Donde ustedes tenían pues que pagar la cena, ¿no? Habían invitado a una persona y, oh sorpresa, se percatan de que no llevaron la billetera. Entonces, frente a esa situación hay distintas formas pues de resolver el inconveniente, ¿no? El problema. ¿Sí? Cada quien va a poner de manifiesto su creatividad, ¿no? Su imaginación. Entonces, estamos hablando del pensamiento divergente, ¿no, chicos? Muy bien. Seguimos. Ay, Dios, aquí estaban las respuestas. Ay, caramba. Pero vamos a moverlo. Uy, ni siquiera se resalta. Vamos a seguir. Dice así. 13. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones acerca de los tipos de pensamiento. Ya, entonces, dice, 1. El pensamiento divergente es pluridireccional y se mueve hacia la solución del problema. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. La C, todo es verdadero. La C, ya. 2. El pensamiento convergente es aquel mediante el cual nuestras operaciones del pensamiento marchan en una sola dirección en pos de una sola respuesta. Claro que sí. 3. El pensamiento lógico opera mediante conceptos, ¿no? Ya lo habíamos visto también, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. 14. Dice así, Saraí cree que tendrá eterna juventud gracias a que consume caldo de pichón. Identifica la creencia que manifiesta Saraí. ¿Consciente? Sí. Seguro han visto esto de las claves. A ver, vamos a revisar las claves. ¿Qué dice ahí? Ya, ya. No se fíen, no se fíen en esas claves. Es a propósito, chicos. A ver qué dicen los demás. ¿Mm? La C, sería para mí. Ya, la C. La D, mis. La B, ¿no? O la D. La E. La La D, E, mis. Inconsciente. irracional. Ajá. A ver, les explico, ¿ya? Habíamos hablado de un sistema de creencias, chicos. Solo hay 4, ¿verdad? Solo hay 4. Ahora, si nosotros, o sea, queremos marcar la respuesta como respuesta, la letra E dice irracional, o sea, estaríamos hablando de los tipos de pensamiento, más no del sistema de creencias, ¿ya? Ahí sí encontramos, ¿no? El pensamiento no lógico, ¿no? O considerado también pensamiento irracional, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar pues las supersticiones, ¿no? Las creencias también estarán ahí, los sueños, ¿sí? Pero aquí es más específico la pregunta, ¿sí? Solo en base al sistema de creencias. Entonces, si Saraí cree que tendrá eterna juventud, ella cree eso, ¿no? Que consume, dice, el caldo de pichón. Entonces, ¿qué tipo de creencia tiene?
Ya les decía, no se basen en ese cuadrito que está ahí, ¿ah? Eso está hecho a propósito. ¿Qué creen? ¿Mm? Pero sería consciente. Ya, consciente. Ujú. ¿Y saben por qué esto dejaríamos de lado, a ver, lo inconsciente y lo consciente? Porque no nos está dando más información, ¿ya? Como vamos a encontrar en la pregunta 15. Para poder distinguir, ¿no? O diferenciar entre lo consciente y lo inconsciente, tiene que haber un dato más, un detalle más, ¿no? Y ella se da cuenta o ella se percata, ¿no? Algo así. Yo les decía, cuando hablamos de las creencias conscientes, o ya basta esta palabra consciente, ¿no? Significa que la persona se da cuenta. Ya, pero aquí no nos indica ello, no nos dice que si se da cuenta, no se da cuenta, lo hace de manera automática, de pronto, ¿no? Lo realiza y luego de un tiempo, ¿no? Medita, entonces no hay esos detalles. Entonces, cuando una persona, ¿no? Dice, yo voy a tener eterna juventud o yo voy a vivir muchos años más, ¿no? Ese tipo de creencias, ¿qué le genera a la persona? ¿Mm? ¿Qué le genera bienestar, no? ¿Sí? Le fortalece. Entonces la respuesta sería la letra C, chicos. Es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta 15. Completa el texto, dice, ¿no? No sé dónde voy a completar, se habrán equivocado. Ciertas personas, usualmente, dice, al desplazarse por las calles y estar frente a una escalera, no pasan por debajo de ella, pues consideran que es de mala suerte. Y esto lo hacen sin darse cuenta, ¿ve? Acá sí nos está indicando. ¿Cómo vamos a identificar en todo caso? Pues nos tienen que dar esa información, ¿no? Si se da cuenta, no se da cuenta, lo realiza, como les decía, de manera automática, mecánica, no sé, algún detallito. Ya, entonces acá sí, está bien claro, dice, sin darse cuenta. Por lo tanto, ¿qué tipo de creencia es? Inconsciente. 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 Chicos, muy bien. Ahora voy a salir de aquí. A ver, me confirman, me avisan, por favor, me comentan. ¿Siguen visualizando mi pantalla? Ya no me Ya no, puedo ya. compartir. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, esta semana pues vamos a dialogar acerca de la sexualidad. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Buen tema, Miss. Buen tema, ¿no? Importantísimo. Y aquí entre nos, chicos y chicas, ¿ustedes hablan de ese tema con sus padres? Así con honestidad, pues. No, No yo voy a no. contar a nadie. ¿Sí? No, yo no. Ya tú no. Ujú. Sin tabú, Miss. Sí. Ya, Sí, maestra, normal. normal. Ya, eso está bien, ¿no? No, pero lo otro, ¿no? El hecho de no hablar de ese tema también es real, pues chicos, sí, es cierto, ¿no?
Yo también, cuando estaba en la adolescencia, no hablaba, ¿no? De ese tema con mi mamá, con mi papá. Ujú. Así, ¿no? Yo les digo eso así con honestidad. ¿Por qué? A ver, porque mi mamá, pues esto tenía esas ideas, ¿no? Equivocadas, por supuesto, de que si ella hablaba conmigo de ese tema iba a ser peor, ¿no? O de repente por ahí como que indirectamente me estaba dando el permiso. Eso consideraba ella, ¿no? Entonces, pues no dialogábamos de ese tema. Ahora sí, chicos, ¿están visualizando mi pantalla? Sí, Miss. Ok. Entonces, por ahí que también, pues, ¿no? Tuve ciertas, digamos, dificultades, ¿no? No problemas así inmensos, pero sí, de todas maneras, me afectó, ¿no? Porque considero que la información debe venir de ellos, ¿no? De las personas mayores, porque ellos ya experimentaron, ya vivieron, ¿no? Para bien o para mal, pues ya pasaron por alguna situación, ¿verdad? Con respecto al tema de la sexualidad. Entonces les decía, no, yo sí, no hablaba mucho de ese tema. Mi mami tenía vergüenza. Ujú. Ya con el pasar de los años, ¿no? O sea, a mí me ve, me escucha, ¿no? Hablando de esos temas. Y recién dice, pues, ay, no, yo creí que estaba mal, me dice. No, pues yo creía eso, dice, porque así me educaron a mí, dice, mi mamá me educó así, dice. Y así, ¿no? Y antes incluso se sonrojaba cuando le hablábamos de esos temas, ¿no? Y ahora ya no, ya lo superó. Entonces sí, pues les decía, es así, ¿no? Muchas veces nuestros padres, o sea, de hecho, tienen una forma de educación, ¿ya? Y eso difícilmente pues lo van a cambiar, va a permanecer en ellos, ¿sí? Y a veces también está este tema, ¿no? Presente, que conocen ellos bastante, saben bastante, pero no existe la forma, o sea, no dominan, ¿no? No saben cómo hablo con mi hijo de este tema. Y ahí conozco un caso así, un papá que, sí, pues, para los años que tiene, pues, ha vivido muchas cosas, tiene el conocimiento, pero no sabe cómo transmitirle, ¿no? Esa información a sus hijos que son adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, el Señor viene trabajando, pues, para poder llegar a sus hijos, ¿no? Y ya cuando también los chicos llegan a la adolescencia, ¿no? Por todos esos cambios que se presentan, ¿no? Y como que tienen ahí una barrera, un límite, y no quieren escuchar a sus papás, ¿no? No quieren recibir esa información de sus padres. Dicen, no. A veces les dicen, no, tú no sabes, les dicen. Pero sí, los papás saben. Sino que a veces esto está presente también esto de la desesperación, de la angustia, porque es tu papá, es tu mamá y que quiere lo mejor para ti. Y como no sabe, y a veces no se ve algunas conductas, pues, que no le parece o que él no las manifestó cuando él era adolescente, y entonces dice, ay, no, empieza a desesperarse y no sabe cómo enseñarte. Y en lugar de enseñarte, de orientarte a veces, pues la arruina, ¿no? Y por eso los adolescentes se alejan o dicen, no, yo no te voy a escuchar, le dicen. O si no, están ahí un ratito y luego se retiran, no dicen nada. Y no le escucharon nada, pues a sus padres. Ujú. Entonces, hablar de este tema con los padres es muy bueno, ¿sí? Es saludable con los adultos, ¿no? Es muy interesante.
Ujú. Porque si ustedes lo dialogan, ¿no? Digo ustedes porque ustedes están en la adolescencia, pues no. Ustedes lo dialogan con otro adolescente, ¿qué información van a recibir? Esa que tú también sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te vas a dirigir en la vida? Por eso les decía, es mucho mejor que te oriente, ¿no? Que te guíe, que recibas esa información de los adultos. ¿Ya? Entonces, también hay que trabajar esa parte. ¿Ya, chicos? Hay que trabajar esa parte, hay que estar con esa predisposición, ¿no? Con las orejitas, con los oídos así bien, bien abiertos, ¿no? Bien atentos, ¿sí? No se cierren, no se limiten. Y si por ahí también hay ese tipo de cositas como les acabo de mencionar, entonces también busquen pues ayuda. Que yo sepa, CEPRE tiene departamento psicopedagógico, por ende hay una psicóloga. Entonces pueden pedir la atención de la psicóloga para que trabaje con ustedes, trabaje con sus padres, y no está mal, hay que quitarnos también esa idea, ¿no? De que voy al psicólogo porque tengo alguna enfermedad, porque estoy loco, ¿no? Esa idea es totalmente errada. ¿Ya? Todos debemos de ir al psicólogo, todos necesitamos orientación, ¿no? Necesitamos información, ¿sí? Hasta los psicólogos van al psicólogo, chicos, ¿ah? Van pues Sí, no se pueden entonces. Es como que si una persona que estudia psicología no está bien tampoco. Ay, jovencito, mil disculpas, pero no te escucho muy bien. ¿Podrías elevar el volumen de tu micrófono, de repente tu Mis árabes. voz? Ahora sí. Es decir, también los psicólogos pueden ir a la parte psicológica o ellos mismos también se pueden como que autotratar. Ah, ya. No, lo ideal es que el psicólogo pues asista a otro psicólogo, ¿no? Digamos, que tenga la experiencia mucho mayor, ¿ya? Porque el psicólogo, pues si bien es cierto, trabaja con las emociones, ¿no? Con esta parte afectiva del ser humano, entonces cuando recepciona toda esa información, de alguna manera, pues, digamos así, ¿no? Se contamina. Entonces tiene que ir, pues, al especialista, que es otro psicólogo, ¿no? Ahí, a descargar todo ello. Porque si no, pues también va a estar mal, ¿no? Y va a estar guiando mal a sus pacientes, a sus clientes, ¿no? Bajo el enfoque humanista se dice clientes. Entonces, va a haber dificultades. Entonces, es necesario. Cada cierto tiempo visita el psicólogo, asiste a consulta psicológica. Es muy importante. Trabajar con las emociones no es una cosa sencilla. Ya, el trabajo de los médicos es distinto, ¿no? Tú llegas, te dicen, a ver, ¿qué parte te duele aquí, allá? ¿Qué más? ¿Desde hace cuánto, no? Entonces ya, excelente, tratamiento, se acabó, ¿no? Entonces el médico como que no, digamos, no es contaminado, ¿no? No trabaja con la parte afectiva, ¿no? Con tus problemas ahí de casa o con los amigos, no sé, de los distintos ámbitos. Nada Espera, de eso. digamos que un médico está en una operación y se le muere su paciente. ¿Qué enfermedad, Mm. qué enfermedad le causaría? Ya. Ah, yo leí algo de eso. ¿Qué es lo que sucede? Con el pasar de los años, ya, el médico incluso ya no siente nada. Al principio sí, ¿no? Y justo también conocía yo él era interno en Lima, ¿no?
y le habían asignado varios pacientes, ¿no? Como debe de ser, pues. Y por ahí se murió, pues, uno de ellos. Entonces, uy, el afectado, ¿no? Y al principio es así. Yo creo que como en todo, ¿no? La primera vez, alguna situación, pues, te afecta, ¿no? Pero ya a medida que pasa el tiempo, ya no. Por ahí decía que el médico incluso lo ve al ser humano como una cosa, ¿no? La cosificación del humano, decía. Ujú. Con el pasar del tiempo, ¿no? Y ahí dice, pues bueno, es cosa de la vida, ¿no? Cosa que va a pasar, en algún momento va a pasar, o no pudimos, no se pudo y ya. Y no, al principio, como les decía, de repente les afecta psicológicamente, ¿no? Se va a sentir mal, va a estar desesperado, ¿no? Un poco va a considerar que pudo haber sido su familia, algún familiar, pero ya poco a poco también va comprendiendo que, como les decía, la muerte es parte de la vida, es así, ¿no? Y es mejor considerar ello, ¿verdad? Porque si no, pues esto sucede y tú te aferras a que esa persona tiene que seguir existiendo y no es así, no va a ser así. Ujú. Así es, jovencito. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, mañana trabajamos este bonito y hermoso tema. Ah, no, sí, es muy bonito. Ya. Ok, entonces nos quedamos ahí, chicos y chicas. Nos vemos el día de mañana. Y prepárense. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta luego, mis cuídense. Gracias. Hasta luego.